Capítulo 20. De la jamás vista ni oída aventura, que con más poco peligro fue acabada del famoso caballero en el mundo como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. Este capítulo comienza contándonos cómo Sancho y Don Quijote buscaban una fuente o arroyo para humedecer hierbas, donde más adelante esto se pudiera mitigar o quitar por medio de esto la sed. Bueno, en la noche ellos decidieron entrar entre unos árboles altos cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un ruido temeroso. Ellos sintiéndose en la soledad, la oscuridad, el ruido del agua y el susurro de las hojas de los árboles por medio del viento, causaban horror. Entre ese tiempo Sancho y Don Quijote se encontraban hablando. Y Don Quijote le dice a Sancho que por más peligrosa que sea la aventura que se piensa desarrollar, que él va porque un caballero siempre es valiente y se arriesga a las aventuras más peligrosas. Bueno, antes de darle las órdenes a Sancho, él dice que él se siente capaz de hacer la aventura porque él era el que resucitaba la tabla redonda, los 12 de Francia y los 9 de la fama. Entonces, por medio de esto, él se creía capaz de hacer y desarrollar la aventura peligrosa. Bueno, después de decir este refrán, Don Quijote le pide a Sancho que le haga un favor, el cual era que le apretara como principal las riendas a Rocinante. Como secundario, él le pide que se quedara con Dios y que lo esperara 3 días en ese mismo lugar. Que si a los 3 días él no volvía, que por favor se devolviera a la aldea, donde allí, después de ir allí, buscaría a Dulcinea del Toboso, la señora y amada de Don Quijote. Bueno, le pide que le dijera que su cautivo caballero murió por acometer cosas que le hiciesen digno de poderla llamar su mujer y de poder llamarse un buen caballero. Después de que Don Quijote le describe todo esto a Sancho, Sancho comienza a llorar, a lagrimear. Por medio de eso, Sancho le dice a Don Quijote que no fuera, que como ellos estaban solos, que no era necesario hacerse el valiente, que como nadie los iba a ver y nadie se iba a dar cuenta, que él era su amo, el que más estimaba, y que por medio de eso, que no se arriesgara en perder la vida tan fácilmente y tan absurdamente en una aventura como era esa de peligrosa. Después de esto, Sancho le coge a su asno y le amarra las riendas del asno a Rocinante, el cual no iba a dejar que Don Quijote se moviera hacia dentro de los árboles para ir a la aventura peligrosa. Entonces, después de ahí, Sancho le pide rogando de rodillas que no, le ruega que no lo dejara solo y que ahí que pudieran desviarse de ese camino y como saltarse o omitir esa aventura tan peligrosa que este caballero decía. Sabiendo de tan peligrosa aventura, Sancho le dice: Vuestra merced, ¿cómo usted va a cometer tan tenebrosa aventura? Ahora es de noche, aquí no nos ve nadie. Bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro. Aunque no bebamos en 3 días
y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes, cuanto más que yo he oído predicar el cura de nuestro lugar, que vuestra merced bien conoce, que quien busca el peligro perece o muere en él. Vuelve y le insiste Sancho, diciéndole: Ea, señor, que el cielo, conmovido de mis lágrimas y plegarias, ha ordenado que no se pueda mover Rocinante. Y si vos queréis porfiar y espolear y darle, será enojar a la fortuna y dar cosas como dicen contra el Aquijón. Por medio de esta pequeña lectura de la página 92 en PDF, nos dice o nos explica cómo Sancho estaba prevenido a que hiciera esta absurda o bueno, esta complicada aventura, porque él tenía como guardado algo bajo las mangas. Entonces, más adelante nos explican cómo Sancho le hace caer en cuenta a Don Quijote que es una broma, y por medio de esto se le arrodilla y le abraza el muslo, creyendo que Don Quijote de rabia le iba a pegar unos bofetazos. Como continuando, el hecho como gracioso de este capítulo, que fue como se supone que es una broma, Sancho, como dije anteriormente, se aferró a un muslo de Don Quijote, y por medio de esto Sancho creía que la reacción de su amo iba a ser pegarle o agredirlo, pero no. El Quijote le pide que cuente una historia para hacerlo sentir mejor, el cual decide este hombre Sancho, escudero, decide contarle sobre Lope de Ruiz, que era un guardador de cabras, el cual andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, y Torralba era hija de un ganadero rico. Bueno, Torralba era una pastora, el cual se decía que era moza, rolliza, sahareña y tiraba algo a hombrina. ¿Por qué se decía que tiraba algo como a hombrina o a hombre? Porque tenía unos pocos bigotes. Bueno, de aquí el capítulo termina en una pregunta, la cual es el Quijote preguntándole a Sancho que si él la había conocido más adelante. Y aquí es donde damos continuación al capítulo número 21. Capítulo 1. De la alta aventura y la rica ganancia del yelmo del Mambrino, con otra cosa sucedía a nuestro invencible caballero. En este capítulo nos empiezan hablando sobre los molinos de los Batanes, donde Sancho le dice a Don Quijote o le sugiere resguardarse por la lluvia. A lo que Don Quijote le responde con una burla pesada y le dice que no entraría ahí. Bueno, comienza a llover mientras siguen por el camino. A la distancia Don Quijote ve a un hombre a caballo con una cosa en la cabeza que brilla como si fuera de oro, y le dice a Sancho que es el yelmo de Mambrino sobre el que él hizo el juramento. Con lo cual Sancho tiene sus dudas y dice: lo que veo y columbro no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío, que trae sobre su cabeza una cosa que relumbra. Bueno, Don Quijote se niega y sigue creyendo que es un caballero. Con lo cual más adelante se dan de cuenta de
que es un barbero, el cual ha puesto su vacía de lata encima de su cabeza para proteger la lluvia. Don Quijote arremete contra el barbero y le exige que le entregue el yelmo para evitar el golpe de la lanza. El barbero se cae del asno y Sancho recoge la vacía del suelo. Don Quijote se prueba el yelmo, pero como le queda grande y le falta la celada, dice sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada debía de tener grandísima la cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad. Recordemos que la celada es lo que sostiene como la armadura o el casco de un caballero. Bueno, como continuación Sancho se ríe porque sabe que es una vacía simple, pero a Don Quijote no le hace ninguna gracia y dice que a lo mejor el yelmo cayó en manos de alguien quien fue fundido la mitad para aprovecharse del oro y convirtió la otra mitad en algo que se parece a una vacía de barbero. El barbero sale corriendo y Sancho le pregunta a su amo, a Don Quijote, qué deben hacer con su asno, pero Don Quijote le responde que no se acostumbra a despojar a los que vence. Almuerzan y siguen por el camino sin rumbo fijo. Sancho le dice a Don Quijote que le preocupa que en esos lugares remotos no benefician de sus aventuras porque no hay quien las vea para escribir sobre ellas, y sugiere que se pongan al servicio de un emperador o príncipe grande, ya que recibirían remuneración y no faltarían quien escriba sobre sus hazañas. A Don Quijote no le parece mala idea, pero dice que primero deben buscar sus propias aventuras y cobrar fama para que sean elogiados cuando entren por las puertas de la ciudad, para que el rey los reciba con besos y para que la infanta se enamore de él y se casen. Don Quijote describe esta fantasía con lujo de detalle y agrega que Sancho también recibirá su merecido y se casará con una de las doncellas de la infanta. Solo le preocupa su linaje, dado que si no desciende de la realeza, pues por más famoso que sea, el rey no querrá dejar que se case con su hija. Bueno, Sancho después de este acontecimiento le explica, Don Quijote le explica a Sancho que hay dos tipos de linajes y le dice, unos que traen y derriban su descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el tiempo ha deshecho y han acabado en punta como pirámide puesta al revés. Otros tuvieron principio de gente baja, iban subiendo de grado en grado hasta llegar a ser grandes señores. Don Quijote es el segundo tipo de linaje, le explica a Sancho, pero aunque sea hijo de Azacán, la infanta, lo aceptará por señor y esposo, y así no la robará. Don Quijote dice que él va a ser rey y le advierte a su escudero que tendrá que afeitarse con más frecuencia, por lo que Sancho decide que tendrá su propio barbero, que lo seguirá a todas partes. Bueno, esto es como lo más importante, o bueno, se puede decir lo que más resalta del capítulo 21. Y de ahí seguiremos con el capítulo número 22. Como continuación del número 22, de la libertad de Don Quijote, a muchos desdichados que mal de su grado los llevan a donde no quisieran ir. Bueno, en este capítulo nos cuentan otra aventura de Don Quijote y Sancho, en el cual nuestros dos personajes se encuentran con muchos malhechores que van a cumplir condenas en las galeras del rey. Don Quijote y Sancho iban por un lugar descampado caminando, cuando en un instante se encontraron en su camino unos galeotes presos que iban escoltados por unos comisarios armados. Don Quijote, al ver que estos presos iban encadenados, se interesó del porqué
de esta inhumana situación. Sancho se los intentó explicar, pero al no quedar satisfecho, este comenzó a preguntarle a los galeotes el porqué de su condena. Bueno, Don Quijote, al considerar injusto que estos hombres estuvieran encadenados y condenados por algo que él no consideraba una pena mayor, decidió liberarlos y dejarlos marchar en paz, hacerles o realizarles su libertad. Al acabar esta pequeña batalla entre los galeotes y Don Quijote contra los comisarios, Don Quijote les dijo a los galeotes que fueran a visitar a su amada Dulcinea del Toboso, a contarle que el caballero de la triste figura, Don Quijote, les había liberado de sus cadenas y penas. Los galeotes, de sus cadenas y penas. Los galeotes se negaron al cumplir pues este mandato. Además de eso, empezaron a apedrear y a saquear a Don Quijote y a Sancho, dejándolos en la intemperie casi desnudos. Con lo cual, por medio de esta acción, se ve una injusticia, una acción injustificada, mala, y pues como de mucha rabia hacia los galeotes de parte de Don Quijote y Sancho, porque a pesar de que ellos los ayudaron, estas personas o estos personajes les pagaron de tal manera que no lo merecían. Esto es como lo más importante del capítulo número 22. Y ahora continuaremos con el capítulo número 23.